Cariñoso, queridos hermanos, en este nuevo día de estudio bíblico donde nos encontramos para meditar en la palabra del Señor y seguir avanzando en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Un día especial donde podemos, ¿cierto?, tener esta pausa de nuestro ajetreo cotidiano, de todo lo que estamos viviendo, para refrescarnos en el consejo bíblico. El capítulo 5 de la carta a los Efesios nos ha enseñado ya varias cosas sobre la santidad. La semana anterior comentábamos esta instrucción de parte de Dios a través del Espíritu Santo en Pablo, cuando escribe las palabras hacia esta relación matrimonial, hacia los deberes domésticos. Y mencionábamos el rol del matrimonio, pero también de la esposa específicamente, o de la mujer. Pero hoy vamos a ver el otro bando, el otro lado, al esposo, al varón. ¿Ya? Repetimos Efesios 5:21, que dice: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Temor, respeto, reverencia. Sujetados, respetados, obedézcanse mutuamente unos a otros en el amor, en lo que sienten por Dios. Obedezcan, respeten unos a otros en el profundo y reverente sentimiento de responsabilidad delante de Dios. Si bien es cierto, tanto el varón como la mujer tienen su rol dentro del matrimonio, tenemos que tener ciertos cuidados con creer que somos superiores al otro. ¿Ya? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Dios, si bien es cierto, ha puesto al hombre por cabeza del matrimonio, no lo ha puesto como un dictador sobre la mujer. En ningún caso. Y a la mujer no la puso como una empleada, como una esclava del varón. Por el contrario, es la ayuda idónea. Tenemos un pasaje que dice que el hombre debe tratar a la mujer como a vaso más frágil, que lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuál es nuestro trato hacia esta ayuda idónea? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando inicien el estudio prometetal, por favor lean nuevamente Efesios capítulo 5, desde el versículo, digamos, 21 en adelante, donde empieza todo este relato, para que podamos comprender plenamente lo que el Señor quiere de nosotros. Antes de avanzar, vamos a orar para que el Señor nos dirija, como siempre, en nuestro estudio. Padre bondadoso, gracias por su palabra, por su amor, por darnos la oportunidad de meditar en lo que usted ha entregado. Permita que nuestro corazón se doblegue a su voluntad, podamos comprender claramente el llamado que usted nos hace para practicar, Señor, día a día su palabra, su dirección, sea en nosotros guiándonos en todo momento. Rogamos, Señor, su misericordia y bondad en nuestras vidas a través de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Tenemos entonces este llamado: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El primer ejemplo que da la palabra del Señor hacia el marido es Cristo. Recordemos que el matrimonio es un tipo de la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y este ejemplo de relación se debe ver reflejado en este vínculo que formó Dios ahí en el huerto del Edén, donde dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Si bien la responsabilidad de la mujer, la esposa, en el matrimonio y familia es importante, la del hombre, su responsabilidad en la dirección y armonía del matrimonio y familia es trascendente. Quise ponerlo así. La mujer es importante, sí, no hay duda de aquello, pero el deber del hombre es trascendente. El llamado en este pasaje dice: amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Habla en plural, pero no está diciendo que el marido tenga varias mujeres. Por favor, no. Está diciendo que el hombre ame a su mujer, que todos los esposos, que todos los maridos amen a su esposa. Pero fíjense cómo, da un ejemplo: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta qué punto Cristo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo, se sacrificó él por la iglesia. Muchos maridos no están cumpliendo este rol, este mandato de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Porque hay violencia, hay maltrato, no solamente físico, psicológico, hay un exacerbado sentido de protección y cuidado que en realidad no deja desarrollarse tampoco a la esposa. Tenemos que tener cuidado con estos sentimientos. Dios ha establecido claramente los roles tanto de la mujer como del hombre en el matrimonio.
Ambos son unidad. Ambos son un núcleo. Por eso ya no será más una carne, serán uno solo. Porque van a pensar, van a sentir, van a vivir como uno. ¿Pueden haber diferencias? Por supuesto. Pero la decisión final va a ser un acuerdo mutuo, de respeto, de obediencia, de sometimiento el uno al otro. Por eso dice Pablo, escribe aquí, guiado por el Espíritu Santo: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero miren el ejemplo que les pone. No pone un ejemplo de él era soltero, sino que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa lo que estamos mencionando? Quiero mencionar aquí desapacible, que lo vamos a comentar a continuación. ¿Qué significa desapacible? ¿O qué significa esto? Amad a vuestras mujeres. Desapacible quiere decir que carece de suavidad y resulta desagradable para los sentidos. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Carece de suavidad y resulta desagradable para los sentidos. ¿Estamos siendo poco suaves con nuestras esposas? Marido, hoy te hablo a través de la palabra del Señor y te invito para que reflexiones en tu trato a tu esposa, que medites la trascendencia que tiene. Siempre escuchamos la frase que detrás de un gran esposo o de un gran hombre hay una gran mujer. Es cierto, pero ¿cómo estamos tratando a esa gran mujer? A esa mujer que nos ama, que nos ayuda. Dice: esposos, no sean duros con sus esposas. De repente había un comercial en televisión donde un hombre, una esposa le servía el almuerzo y le echaba sal y la mujer se pone a llorar. Que tiene otra explicación, el sentido del comercial, digamos. Pero ¿no será que en muchas ocasiones nosotros somos duros y nos quejamos y retamos y usamos un tono de voz no acorde a ese vaso más frágil? Y somos desapacibles porque a lo mejor le faltó sal a la comida y nos quejamos y hasta levantamos la voz, que por qué. O cuando llegamos al hogar y no está hecho el almuerzo, por decir algo. Estoy dando ejemplos que quizás antiguamente eran más notorios, pero hoy hay otras formas. Hay esposos que lamentablemente controlan el horario que sale la esposa, que va, que viene, con quién conversaba, con quién estaba intercambiando palabras, con quién se relaciona, si va a tal o cual lugar, cómo va vestida, cómo trata a los hijos. Queridos esposos, por favor, seamos bíblicamente cuidadores de nuestras esposas. Esposos, no sean ásperos con sus esposas. Siempre pregunto esto: ¿cuánto fue la última vez que usted le regaló flores a su esposa? ¿Cuándo le dio un chocolate? ¿Cuándo le dio un abrazo? ¿Cuándo le dio un beso tierno? ¿Cuándo se sentaron juntos, esposo y esposa, a ver una película, a conversar? Varones, ¿cómo es el trato que le damos a aquella ayuda idónea que Dios nos entregó? Es preocupante hoy en día cómo muchos matrimonios se quiebran por el maltrato físico, psicológico. Creyentes en Jesucristo también están cayendo en este trato. Lamentablemente hemos tenido que ver a muchos hermanos, jóvenes cristianos, separándose, porque dentro de su matrimonio ha habido violencia física. ¿Cómo puede ser posible que un hijo de Dios golpee a su esposa? ¿O cómo puede ser posible que una esposa golpee a su esposo o lo insulte? No haya respeto entre ellos, conociendo la palabra del Señor. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí en el huerto de Edén Dios vio la necesidad de crear una ayuda idónea y dice: haré la ayuda idónea para él, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, porque si no iba a sentir la presión de lo que estaba, donde estaba. Y crea esta ayuda idónea. ¿Se dan cuenta? Una ayuda idónea, una ayuda ideal, a la par, que le colabore, que sea su compañera, que pueda el hombre refugiarse en ella y ella sentirse protegida por él. Ese es el llamado de la palabra del Señor. Pero ¿qué trato nosotros le estamos dando a esta ayuda idónea? Dios creó una ayuda adecuada, no una empleada, no alguien sin voluntad, sino que una ayuda idónea, que tiene capacidad de pensar, de tomar decisiones, de ser un aporte también a la familia, al matrimonio.
Primera de Pedro 3:7 nos dice, vosotros maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, según sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Quizás hay algunos movimientos en esta época, hablo del movimiento feminista, que no les gusta ver esta parte. No quieren ser tratados, hay muchas mujeres que no quieren ser tratadas como vaso más frágil. Pero nosotros los varones tenemos que poner en nuestro lugar a la mujer. Tenemos esposas, no nos cuesta nada ser agradables con ellas, ayudarles. Muchas veces pensamos que la mujer es la empleada de la casa, y debo decirlo así. Y no colaboramos. Me ha tocado conversar, aconsejar a esposos que en realidad creen que tienen una empleada en la casa, que tiene que cumplir su voluntad. Queridos hermanos, nosotros debemos cuidar a nuestras esposas con un trato digno. Cuando dice habitar con ellas según ciencia, según sabiduría, como dice el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, como dando honor a la mujer, dando honor, dando el lugar que le corresponde, como un vaso más frágil. ¿Qué hacemos con esos vasos de cristal? Quizás no tenemos, pero con aquello delicado, lo ponemos en lugar de cuidado. Protegemos, no lo puede lavar cualquiera, lo lavamos con cuidado, lo secamos con cuidado, son algo especial. Es un vaso más frágil. Ese honor debe recibir la mujer. Debemos tenerla en un lugar especial, debemos atenderla como es algo diferente, algo delicado. Pero de repente toca ver a esposos que son bruscos, no son atentos, tienen palabras torpes, disculpen la expresión, hacia su esposa. Tú no opines, cállate, yo estoy hablando. No es una niña, no es un niño pequeño, es la esposa, es la ayuda idónea. No seamos duros o ásperos en el trato hacia nuestras esposas. Pedro escribe que debemos vivir con ellas en sabiduría, dándole un lugar especial en nuestro hogar y en nuestra vida. Cuando vamos a Proverbios 31, vemos también cómo la mujer puede desarrollarse y dice que levantáronse sus hijos y llamaron la bienaventurada y su esposo también la alabó. Su marido también la alabó. Alabamos a nuestra esposa por lo que hace, por lo que es. Muchos esposos, lamentablemente, son desabridos, como decimos. Les falta dulzor en sus palabras, en su trato. No hay palabras de cariño, de afecto, no hay atenciones hacia sus esposas. El hombre, el esposo, que no cumple con la voluntad de Dios en relación al matrimonio, termina dañando su vida matrimonial. El plan de Dios, seguido conforme a lo atrasado, traerá bendición y alegría al matrimonio. Si nosotros los varones tratamos, le damos el honor que le corresponde a la mujer como este vaso más frágil, vamos a darle cumplimiento a la voluntad de Dios para el matrimonio. ¿Qué vamos a lograr? Que nuestro matrimonio sea exitoso, sea duradero, sea bien llevado. Hoy tenemos muchos matrimonios que están separándose. Hay muchos varones que al problema ya se van del hogar. ¿Por qué no cambiar? La mejor solución es irse. Pero ¿por qué no decirle al Señor que nos cambie? ¿Por qué no pedirle al Señor que obre en nosotros? Sobre todo aquellos que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Debe haber un cambio. La fe, la vida cristiana debe ser fortalecida. ¿Por qué? Porque ellas son herederas juntamente con nosotros de la gracia de la vida. Ellas también van a recibir salvación, también van a recibir la herencia de la vida eterna. No son diferentes a nosotros. Pero miren el consejo, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Si nosotros cuidamos a nuestras esposas, si nosotros le damos el lugar que corresponde, nuestras oraciones van a ser atendidas por Dios de mejor manera. Pero si nosotros no lo hacemos, nuestras oraciones serán impedidas porque hay una falta y un pecado que debemos confesar. Herederas juntamente de la gracia de la vida. Cristo es el ejemplo a seguir por el varón. Este es el ejemplo a seguir por los varones, Jesús, el esposo de la iglesia. Cuando nos olvidamos de nuestros deberes como creyentes en Jesucristo, fallamos en todo lo que realizamos. Si nosotros no cumplimos con un tópico, un punto de nuestra vida cristiana, fallamos. Debemos recordar que Cristo salvó a la iglesia para sí, para sustentarla, cuidarla y protegerla. La sociedad moderna llama a romper las normas bíblicas.
que no haya respeto, que haya rebelión, que haya rebeldía, que haya desobediencia, ni siquiera que exista el matrimonio. Pero vemos que cuando esto sucede, comienza el caos. ¿Qué ha traído el caos familiar en la actualidad, en el siglo XXI? La desobediencia a la palabra de Dios, la poca consideración al matrimonio, el poco respeto del hombre hacia la mujer y el respeto de la mujer hacia el hombre, que ha ido cada día a menos. El hombre que se revela a las directrices bíblicas se destruye y destruye su familia, su matrimonio. Los varones somos más responsables que las mujeres. El creyente se revela a la voluntad de Dios y la iglesia se destruye. El estudio anterior dijimos que si la mujer que se revela a la directriz bíblica destruye su familia y su matrimonio, hoy es el hombre. Cristo es el ejemplo a seguir. ¿Estamos imitando a Cristo que entregó su vida por la iglesia? Efesios 5, 25 al 27 nos dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El ejemplo de Cristo, escrito para que no se olvide. El ejemplo de Cristo se escribió aquí en Efesios 5 para que no se nos olvide cómo tratar a nuestra esposa, cómo debe ser llevado el matrimonio. Por eso empieza el versículo 21, sujetados los unos a los otros en el temor, en la reverencia, en la obediencia a Dios. El Señor amó a su esposa, la iglesia, y la sustentó, la cuidó y la salvó. Se preocupa de la iglesia, ha dado todo para que no tenga mancha ni arruga, para que sea santa y sin mancha. Eso hizo Cristo. Procura darle todo lo necesario. Esposos, ¿les damos todo lo necesario a nuestras esposas? Hoy por hoy tenemos esposas que trabajan, sí, pero aportan hacia el hogar. No se dejan para sí los recursos. Son un aporte para el hogar. Pero muchas veces el esposo cree que puede controlar aquello. De decirle, no, tú tienes que hacer esto o tal cosa con tu dinero. No. El deber del esposo es sustentar a la esposa. La esposa va a ser un aporte, pero es el deber del esposo. Ahora, si nosotros cumplimos con el plan bíblico, vamos a tener un matrimonio tan bien llevado donde seremos ayuda el uno del otro y lograremos el éxito en el Señor. Efesios 5, 28 al 31 nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. ¿Qué mejor ejemplo? Así como te amas a ti, así como te cuidas, como te provees de todo lo que necesitas, debes hacerlo con tu esposa. El Señor Jesucristo lo hace así con su amada iglesia. La relación del creyente es personal con su Salvador. De esta relación surge el amor hacia los demás. Por eso el matrimonio debe estar solo, sin padres de uno u otro, para fortalecer la unión que ha hecho Dios. Si estás pensando en casarte, recuerda todo lo que el Señor nos enseña. Hasta el día de hoy de repente vemos a padres que se entrometen en los matrimonios más jóvenes. Tenemos que tener cuidado. Como dice por ahí, el casado casa quiere. Si bien es cierto, los padres podemos aconsejar, pero si hay alguna situación, los matrimonios deben solucionarlo. El matrimonio joven debe buscar ayuda, sí. No piense que puede solucionar todo si no tiene la experiencia. Pero también los padres, los suegros en estos casos, no debemos inmiscuirnos en los problemas del matrimonio joven. Aconsejar, si nos piden ayuda, por supuesto, pero debe ser bíblica. Muchas veces nosotros le damos orientaciones a los hijos en un sentido que muchas veces no es bíblico. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Así que a cuidarse de lo que decimos, y los que quieren casarse deben también saber que el casado casa quiere, pero deben buscar la palabra del Señor y en ella encontrar la directriz. Efesios 5 es muy claro para decirnos eso. El matrimonio debe estar solo. La relación, así como la relación del creyente es personal con Jesús, con su Salvador, también el matrimonio. El matrimonio debe procurar estar el tiempo necesario solos para poder fortalecerse y conocerse más profundamente en esta unión, en esta forma de vivir en pareja, en matrimonio, ¿ya? Porque ya dejamos de vivir solos, donde
estamos en la casa de los padres, donde los padres muchas veces hacen mucho por los hijos o hijas. Ahora no, ahora hay que aprender a ser colaborador, ayudador del matrimonio. Efesios 5, 32 al 33 nos dice, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Pablo se refería, o finaliza este capítulo recordándonos que habla de la relación de Cristo con su iglesia. Pero también recuerda el consejo hacia el matrimonio. Cada uno empero de vosotros de por sí. Por consecuente, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Esposo, sigue el ejemplo de amor que Cristo mostró y ama a tu esposa como el Señor a la iglesia. Esposa, sigue las instrucciones de Dios para la iglesia. Esto es agradable al Señor. Sé una mujer conforme a la voluntad de Dios. Ambos casos, esposo y esposas, son ejemplo de Cristo. El capítulo 5 nos empieza recordando que debemos ser imitadores. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Estamos imitando a Cristo en esta relación matrimonial? Esposas, sujétense a sus maridos, pero maridos, reverencien a su esposa, dándole el honor como un vaso más frágil. Querida iglesia, que el Señor nos bendiga en esta hora y nos permita disfrutar de cada uno de sus beneficios. Nos permite disfrutar de toda la bondad que ha derramado para nosotros. Que el Señor fortalezca nuestra relación matrimonial para que podamos ser familias, hogares, para su honra y su gloria. Que seamos testimonio fiel para los incrédulos. Y todas las dudas que tengamos, busquemos en la palabra del Señor la instrucción necesaria para mejorar nuestra condición. Que el Señor les acompañe en esta hora. Oramos. Bondadoso Padre, gracias por su palabra, gracias por su amor. Bendiga a los matrimonios, a esposos, esposas, para que puedan, Señor, fortalecerse en su palabra, puedan buscar, Señor, su dirección y llevar vidas matrimoniales conforme a su plan para su honra, Señor, para un buen testimonio de la iglesia. Padre Santo, pero si hay matrimonios con dificultades y problemas, que tengan la capacidad de buscar ayuda, que reconozcan su pecado y puedan, Señor, fortalecerse en su palabra. Rogamos, Señor, su compañía, su dirección y su bendición en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y les acompañe.